Salmo 138, versículo 6. Voy a leer dos pasajes bíblicos, así que les voy a dar de antemano. Salmo 138 y Mateo capítulo 11. Y mientras usted busca su Biblia, le damos la bienvenida a Mayra, que nos visita por primera vez. Bienvenida, Mayra. Salmo 138. Creo que no lo sabemos de memoria ese salmo. Por lo menos hay un versículo que nos sabemos todo. Y Dios cumplirá su propósito en mí, ¿verdad? Se recuerda que ese versículo está en ese salmo, pero no es ese versículo que voy a leer. Si tomó la historia y se dio cuenta de la historia, sabrá cuál es el versículo que voy a leer. Versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, ¿verdad? Mira de lejos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto trae como resultado algo, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permite compartir tu palabra. Te rogamos que tu palabra, Señor, ministrada a través del Espíritu Santo, sea de edificación a los hermanos presentes y a aquellos que oirán luego. En el nombre de Jesús, amén. Si pusiera un tema para lo que voy a hablar, pusiera el poder de la humildad. El poder de la humildad. Capítulo 11 de Mateo, se relata cuando Juan el Bautista ya está preso, envía mensajeros de sus discípulos a preguntarle a Jesús si eras el Mesías o venía otro. Y Jesús le envía respuesta a Juan el Bautista diciéndole, díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos son resucitados. Luego habla de el papel de Juan el Bautista en la redención del hombre. Habla que no había un hombre nacido de mujer más elevado que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el precursor, el que abrió el camino, el que preparó el camino para el Mesías. Cuando vemos también ahí que Jesús, cuando hay un pasaje paralelo que es en Lucas 10, en Lucas, cuando Jesús envía a los discípulos 2 en 2, que ellos vienen regocijados porque los demonios, dicen ellos, se les sujetaban en el nombre de Jesús, sanaron muchos enfermos, venían en las nubes, venían gozosos, regocijados. Y Jesús le dice, qué bueno que eso sucedió, pero no se regocijéis por eso. Mejor estar regocijado porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, muchas veces le damos más importancia a las cosas que Dios hace a través de nosotros que al Dios que hace las cosas
a través de nosotros. Muchas veces damos méritos a las pruebas tangibles, los milagros. Hablamos de los milagros y no hay de malos en los milagros. Amados hermanos, vamos a conectar para que vean lo que estoy diciendo. Vamos a Mateo capítulo 25 nuevamente y vaya y agarre ahí a Lucas capítulo 10. Vamos a ver Mateo 11 nuevamente y Lucas 10. Dice el versículo 25 al 27 del capítulo 11, dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí vemos la doctrina de ¿qué? De la elección. Es un paréntesis. Cuando vamos a Lucas 10 vamos a ver por qué dice en aquellos días, en aquel momento. Está hablando de ese momento cuando ellos llegan. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Versículo 1. Vamos a ver Lucas 10. ¿Qué dice el subtítulo de su Biblia? Si tiene subtítulo, Misión de los 70, ¿verdad? Misión de los 70. Y sabemos que Jesús lo mandó de dos en dos, muchas cosas sucedieron y luego ellos regresan. El regreso, cuando ellos vienen de regreso, ¿qué dice el versículo 20 y el versículo 20? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Y dice el 23, y volviendo a los discípulos le dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. El capítulo 11 de Mateo, específicamente versículo 28, nos hace una invitación a venir a Jesús para ser liberado del yugo de la ley y del legalismo de los fariseos, que buscaban imponer carga a los judíos que ni ellos mismos podían llevar. Ellos pensaban que a través de las obras de hacer cosas era que iban a obtener la salvación. A través de las obras ellos pensaban que iban a obtener el favor y la gracia de Dios. Nosotros sabemos que a Moisés, ¿cuántos mandamientos le dieron? 10, ¿verdad? Pero luego esos 10 mandamientos se le fueron añadiendo tradiciones y mandamientos de hombres, tradiciones, mandamientos, y cuando venimos a ver son más de 600. Más de 600. Esos 10 se convirtieron en más de 600. Imagínense, ¿quién podría ni siquiera cumplir 2? Y dice que si fallaba en uno, ya había fallado en todo. Jesús les llama a tomar su yugo. A tomar su yugo. ¿Qué es un yugo? Esto es un instrumento, ¿verdad?, fabricado de madera, donde se aparean mulas o bueyes y se le ponen también esos instrumentos de arado. Eso es el yugo. Ese palo que se pone en medio de ellos y ahí se coloca los instrumentos de arar.
por extensión, nosotros podemos decir que cuando Jesús habla del yugo, no está hablando de ese palo, no está hablando de ese instrumento, está haciendo una analogía, pero no está hablando en específico de ese instrumento en sí. Jesús está hablando de esa carga que los fariseos querían poner. Puede ser el yugo, puede ser el trabajo, el esfuerzo pesado, las cargas, las ataduras. Amados hermanos, Jesús se está refiriendo a esas enseñanzas, esos rudimentos de las tradiciones que los fariseos querían imponerle al pueblo. Hoy mucha gente, hoy día también, viven de las tradiciones. Esa es la tradición de mi padre, de mis abuelos. Y aún nosotros, amados hermanos, que decimos haber nacido de nuevo, también en muchas ocasiones estamos aferrados a las tradiciones de nuestras denominaciones. Estamos aferrados a las tradiciones de muchos de los padres de la iglesia. Estamos aferrados. Jesús está haciendo una invitación a ser libre de ese yugo, de esa tradición, de aquello que tiene como objetivo impedir que verdaderamente el hombre entienda que la salvación no se obtiene por los méritos ni por el esfuerzo humano, sino que por la gracia de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Solo invita a tomar el yugo de Él. El yugo de Él que está basado ¿qué? En la fe, en la gracia de Dios y la obra por medio del Espíritu Santo. Ese es el yugo que Jesús nos manda a nosotros a tomar. Uno que está basado no en el performance, no en las cosas que hacemos, sino en la fe en Cristo. No en los méritos nuestros, sino en los méritos de Cristo. No en la fuerza humana, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Muchas personas quieren hacer muchas cosas a través de la fuerza humana. En ello planificamos, hacemos, inventamos y queremos y nos afanamos haciendo cosas en lo humano, lo cual al final de cuentas no da el resultado que si fuese hecho por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es la obra por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, y aquí que vamos a entrar ya al mensaje. El versículo 29 de Mateo 11, Jesús hace un llamado a su discípulo a aprender de Él. Aprended de mí. Aprendan de mí. Ahora, ¿qué vamos a aprender o qué debemos aprender de Jesús? Hay dos cosas que Él menciona ahí. A ser manso. Manso, escuche bien, manso, no menso. Son dos palabras diferentes. Hay personas que piensan que nosotros, porque somos cristianos, tenemos que ser menso, pero nosotros somos mensos, sino que debemos ser manso. Jesús dice, aprended de mí que soy manso. ¿Sé qué es esa palabra? Bueno, manso, de condición suave o benigna, que es sosegado o tranquilo, apacible de carácter, exenta de altivez o vanidad, predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin irritación, resentimiento o ánimo de venganza. La mansedumbre está estrechamente enlazada con otras virtudes como la humildad y la amabilidad, de las que rara vez se hallan separadas. O sea, una persona manso automáticamente también es humilde y viceversa. No se pueden desconectar una de la otra. Por eso dice, tiene manso, pero tiene que también ser humilde. Generalmente el que se procura buscar la mansedumbre también buscar la humildad. Ahora después vamos a ver qué es la humildad, porque muchos de nosotros tenemos un concepto equivocado de la humildad. La humildad, luego vamos a ver qué es la humildad. La palabra
hebrea que se traduce como manso significa afligir, humillar. En la Biblia se destaca la mansedumbre como actitud del corazón que se tiene, en primer lugar, hacia Dios y después hacia el prójimo. En Isaías 29:19 dice lo siguiente: los mansos ciertamente aumentarán su regocijo en Jehová mismo. Los mansos van a aumentar el regocijo en Dios. Las personas mansas son enseñables. Hay personas que no son enseñables. No les gusta que se les enseñe, porque piensan que están correctos en todos. La persona mansa es enseñable. ¿Sabes que en inglés se usa una palabra para describir un cristiano? FAT. Faithful, available, and teachable. O sea, debemos de ser fieles, debemos estar disponibles para Dios, pero a la misma vez estar dispuestos a ser enseñados. Hay personas que no se sientan a escuchar a alguien que ellos piensan que está por debajo del nivel de ellos, porque se piensan que lo saben todo. Amados hermanos, en la viña del Señor nadie lo sabe todo, y todos aprendemos de cada uno. Hasta de los niños aprendemos. Todos tenemos algo que enseñar y muchas cosas que aprender. Si debemos de ser manso y estar dispuesto a ser enseñado. Dice el Salmo 25:9, Jehová enseñará a los mansos su camino. Es a los mansos que Jehová enseña su camino, no a los irritados, a los buscapleitos, a los que yo digo, como decimos en el campo de nosotros, que somos como el fósforo o la cerveza, que nos subimos inmediatamente. Debemos de ser personas mansos, porque a ellos es que Jehová enseña su camino. Y para los mansos, la disciplina de Dios no es gravosa. Hay personas que no les gusta ser disciplinados por Dios. ¿Sabe que Dios disciplina? Dios disciplina, ¿sabe por qué? Porque Él ama. Y el que ama disciplina. El padre que ama a sus hijos disciplina. Y como Dios nos ama, Él nos disciplina. Por lo tanto, la disciplina de parte de Dios, aunque sea gravosa, estamos dispuestos a aceptarla. Se dice los mansos, ¿no? La mansedumbre hace que la persona espere en Jehová para que Él corrija los males y daños sufridos injustamente, en lugar de airarse, como dice el Salmo 37, que no nos desesperemos por el progreso de los impíos, que no busquemos la venganza, que esperemos en Dios y Él va a hacer justicia. Él hace justicia, Dios hace justicia. Ahora bien, ¿qué dice? Que tenemos que aprender ¿qué? A ser manso y luego ¿qué hacer qué? Humilde. Voy a decir qué no es la humildad primero. La humildad no es vestirse andrajoso. La humildad no es vivir en una casa con piso de tierra. La humildad no es carecer de cosas materiales. Porque hay personas que no carecen, o sea, que carecen de todas estas cosas y no son humildes. No son humildes. Son arrogantes, son orgullosos, son activos, son ansiosos. Y hay personas que tienen todas estas cosas, pero son humildes.
¿qué no es la humildad? Decir yo soy humilde. En el momento que yo dije o digo yo soy humilde, me hice altivo y orgulloso. Señor, acepta este cántico que este humilde siervo te trae. Eso no es la humildad. La humildad no es algo que usted dice. La humildad se modela. La humildad no tiene que ver con la ropa que usted vista. Ay, esa persona humilde, mira cómo está vestido. Eso no tiene que ver nada. La humildad no es una apariencia física ni externa. Vamos a ver qué es la humildad. La palabra humildad proviene del latín humilitas, que significa pegado a la tierra. Pegado a la tierra. Entonces dice, este hombre, pon tu pie sobre la tierra. Cuando está muy elevado, bájate. Eso. Tener los pies pegados a la tierra. Es una virtud moral contraria a la soberbia, que es lo más presente en nosotros los seres humanos. La humildad reconoce sus debilidades. La persona humilde reconoce sus limitaciones. La persona humilde usa sus cualidades, sus capacidades para beneficio de otros. La persona humilde no dice que es humilde. La persona humilde reconoce su dependencia en Dios. La persona humilde entiende que debes y tiene que depender en totalidad de Dios, porque sin Dios somos nada y nada podemos hacer. La persona humilde siempre va a reconocer a Dios como la fuente de su conocimiento, de su saber y de las cosas que hace o de las cosas que posee. La persona humilde no busca dominar ni dominio sobre su semejante. La persona humilde aprende a darle valor por encima de sí mismo a su semejante. La persona humilde reconoce la virtud, los dones y los talentos en otras personas. La persona humilde admira los valores y las capacidades, la destreza, dones y talentos de los demás. No busca estar por encima de las otras personas. Porque usted, ¿de dónde viene ese dicho? Mira por encima del hombro, por debajo del hombro. Se viene de la persona soberbia, orgullosa. No es que tampoco el humilde va a andar cabibajo, pero la persona humilde no busca lo suyo propio, sino que busca agradar a los demás. El apóstol Pablo en la epístola de Romanos habla sobre eso. El apóstol Pablo dice que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. El humilde no mira por sus propios deseos, su propia voluntad, sino que mira por lo demás, sale a ayudar al afligido, reconoce que necesita ayuda, no menosprecia al que menos sabe o menos tiene. El humilde, en vez de juzgar o maltratar o menospreciar al que no sabe o no tiene, al contrario, le enseña, se ofrece para enseñarle. No busca su propio deleite. La persona humilde siempre dice, vine y estoy aquí para servir, no para ser servido. Vine para servir,
no para ser servido. Hay personas que tienen un concepto de sí mismo que no pueden ni siquiera mover una silla en un lugar porque yo soy fulano, yo soy el apóstol. Yo soy el apóstol. Yo soy el anciano, yo soy el maestro, yo soy el líder, yo soy el anciano, yo soy esto. Recuerdo, y es una cosa que está dentro, bien pegado de los seres humanos, que las personas que están, hay muchas personas que idolatran a los líderes. Yo recuerdo que en cierta ocasión, no en este lugar, uno de los lugares que yo anteriormente pastoreé, había que mover y quitar silla, como estábamos ahí en el Fellowship Hall, mover y quitar silla. Nosotros teníamos el servicio en ese entonces, en la tarde, domingo por la tarde, 7 creo que era, y yo llegaba al lugar temprano, estábamos para mover, arreglar el lugar y quitar sillas. Y llega una persona no hay nada de malo en usar saco y corbata, ¿ok? Yo lo uso también. Pero esa persona llegó con muy trajeado, muy encorbatado y pregunta, ¿a qué hora empieza el servicio? A las 7. Faltaban como 15 minutos. Yo estoy todavía arreglando y dice, ¿y quién es el pastor de la iglesia? Yo, a su servicio. Me miró y se fue. Porque tenemos la idea de las grandezas y que el que tiene un liderazgo está por encima y debe estar por encima de todo lo demás. No debemos menospreciar a la persona simplemente porque no habla como nosotros, no se viste como nosotros, no entiende como nosotros, no procesa la información como nosotros, no está al mismo nivel de madurez espiritual que nosotros. Los fuertes sobrelleven a los débiles. El humilde es una persona que es flexible y adaptable. Se adapta al lugar donde está. Es flexible para hacer ajuste necesario. Amados hermanos, hay personas que no van a un lugar a predicar porque ese lugar no tiene mucha gente. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguna persona así? Lo primero que le hace la pregunta que le hacen a uno es por experiencia propia. ¿Cuántas personas, cuántos miembros tú tienes? ¿Cuántos miembros tú tienes? ¿Cuántos miembros tú tienes? ¿Y en qué radica la membresía, la cantidad de personas a la invitación que te estoy extendiendo? Así hacen, hermano. Porque están buscando ¿qué? Popularidad. Están buscando reconocimiento. Están buscando las multitudes, las famas. Pero una persona humilde se adapta. Tanto da su esfuerzo y su energía en un lugar que hay 10 personas como lo haría cuando hay 1000 personas. Porque se adapta. Se adapta. Recuerdo que en esos principios, no voy a mencionar su nombre, pero no voy a decir nada malo de esa persona, que voy a decir algo muy bueno, pero no quiero mencionar el nombre porque no es ético. Una persona muy reconocida en Nueva York, a quien yo conocí en mis inicios de líder de jóvenes en Nueva York. Yo en ese tiempo quería hacer una campaña, ¿sabes lo que es una campaña? Una cruzada evangelística. Y toqué varias puertas.
Y esa es la pregunta que se me hacía. ¿Qué tan grande es la iglesia? Más sin embargo, llamé a esta persona, que si yo menciono el nombre, la hermana Lady y yo se lo van a reconocer. Llamé y le dije, oye, cuando él me escuchó y se alegró, ¿en qué te puedo servir? Le digo, mira, esto. ¿Cuándo es que quieres que vaya? Ahí estaré. Una persona que en ese momento, si se puede decir, no, en lo humano, estaba aquí en el pedestal, en esa zona de Nueva York. De hecho, iba a muchos lugares a hacer conferencias y a campañas y todas esas cosas. ¿Vio la diferencia? Un humilde se adapta. Es flexible. El orgulloso es inflexible, no es adaptable. Esa es la diferencia de una persona humilde. O sea, en la medida que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de los demás. Ahí venimos a lo que estamos hablando. No tiene que decir usted por su palabra que es humilde, sino que las otras personas van a reconocer que usted es una persona humilde. Van a reconocer, va a adquirir grandeza en el corazón de los demás. La persona humilde escucha, se adapta a los demás, acepta a los demás. Y a más acepta a los demás, más flexible se hace, más adaptable se hace, es más valorado por los demás. Y no tiene que decir, yo soy humilde. Como hemos visto, amados hermanos, a la luz de estos pasajes que hemos estado leyendo, la humildad no tiene nada que ver, como dije al principio, con la vestimenta, con lo que se posee o no se posee. En la Biblia hay un ejemplo de una persona que personificó lo que es el manso y humilde, a pesar de que un momento dado de su vida le costó entrar a la tierra prometida. ¿De quién voy a hablar? De Moisés. De Moisés podemos aprender mansedumbre y humildad. De acuerdo a la Biblia, fue la persona más mansa que existió en la faz de la tierra. De acuerdo a la Biblia. Cuando se va a hablar de Moisés, sería difícil poner toda la vida de Moisés, sus cualidades, su carácter, y resumirlo en algo pequeño, porque no es fácil. El zapato de Moisés es muy grande. Y la Biblia hace una afirmación sobre Moisés, un hombre manso, muy manso, más que nadie sobre la faz de la tierra. Número 12:3. El libro de Números, capítulo 12, versículo 3, habla que Moisés fue el hombre más manso que existió en la faz de la tierra. A Moisés, amados hermanos, no lo caracterizan muchas cosas que Dios hizo a través de él. El poder ser el instrumento que Dios usara para abrir el mar rojo, su sabiduría, su determinación. Lo que a Moisés lo hizo grande delante de Dios fue que la mansedumbre no fue sus cualidades. Acuérdense que Moisés tenía, como Pablo, de qué ser orgulloso. Moisés se crió ¿dónde? En el palacio, con Faraón. Había sido educado en todas las artes, en toda la ciencia. Tenía de qué ser orgulloso. Pero dice que fue el hombre más manso. No se caracterizó por su liderazgo, sino por su humildad y su mansedumbre. ¿Por qué Moisés fue manso? Porque Moisés reconoció quién era Dios. Y no solamente reconoció a Dios, sino que le obedeció. La persona humilde obedece. Es otra cosa. La persona humilde obedece.
El soberbio no quiere someterse a ninguna autoridad. El humilde obedece. Moisés reconoció y obedeció a Dios en todos sus caminos, dice la Biblia. Son de las cosas que son difíciles de entender. Pero ¿cómo fue si Moisés en un momento de rabia hizo algo malo? Lo mismo que David. David, Dios dice, un hombre conforme a mi corazón. Pero sabemos la vida de David, pero más así, Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón. Aquí lo mismo con Moisés, fue el hombre más manso que existió. Moisés no estaba siempre de acuerdo con Dios, porque por ejemplo, cuando Moisés es llamado por Dios, Moisés regatea con Dios, siempre estaba de acuerdo, pero obedecía. Ok, yo voy ahí, ¿qué voy a decir? Pero obedecía. Lo opuesto a Saúl. Dios decía a Saúl, haz esto. ¿Y qué hacía Saúl? Lo opuesto. Pero Moisés obedeció a Dios, reconoció su autoridad, reconoció la sabiduría de Dios. Fue esa actitud y su deseo de obedecer a Dios que hizo a Moisés el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Usted quiere ser reconocido por Dios? Sea manso y humilde. ¿Quiere ser reconocido por Dios? No por los demás, por Dios, porque a mí me interesa más ser reconocido por Dios que por la gente. Porque al final de cuentas esa es la palabra que usted tiene que entender cuando Jesús diga, siervo bueno, fiel. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la palabra que yo quiero escuchar. Y esa es la palabra que me va a llenar. Entonces, debemos de entender que si queremos reconocimiento de Dios, tenemos que ser manso y humilde. Moisés, Jesús, siempre estuvo buscando obedecer a Dios. Y mire qué título le ganó la obediencia a Moisés. Porque Dios le llama mi siervo Moisés. En contraste con su hermana, que muchos dicen María, pero Miriam y Aarón. ¿Se recuerda lo que pasó en el capítulo 12 de Número? Cuando Aarón y la hermana empiezan a criticar a Moisés y a desobedecerlo y tratan de hacer una rebelión contra Moisés, que Dios le pida a Moisés, sácalo fuera. Vamos a tener una reunión de 4 personas. Trae a Aarón, trae a Miriam y vamos a tener una conversación. ¿Qué le pasó a Miriam? Le cayó lepra. Y Aarón fue duramente regañado. ¿Por qué? Porque ellos buscaban posición, ellos buscaban poder, buscaban tener autoridad. ¿Se acuerdan? Oh, y solo a ti Dios te habla, solo a ti Dios te habla, solo tú eres. Porque tenían celo, envidia. La persona humilde no cela. Estamos hablando de celar las habilidades o los dones o los talentos de los demás. Al contrario, lo reconoce. Y ellos fueron duramente castigados porque tenían celo, eran egoístas, buscaban promocionarse, buscaban reconocimiento, no eran humildes delante de Dios. Pero Moisés sí era humilde ante Dios y por eso Dios lo posicionó donde estaba. La humildad y la mansedumbre fue que llevaron a Moisés al lugar que Dios lo llevó. Si queremos llegar lejos en Dios, tenemos que ser manso y humilde, porque esas dos nos van a llevar a obedecer a Dios. Manso y humilde. Los mansos no son débiles. Porque se recuerda el sermón del monte que dice Jesús, bienaventurados los mansos, porque de ellos que ellos heredan la tierra. Lo manso aquí no equivale a débil o a tonto, sino que se someten al reino, al señorío de Cristo. El manso y humilde se va a someter al gobierno de Dios. Son personas que siempre van a tener hambre de Dios.
Si nosotros pudiéramos de entender verdaderamente la definición de la Biblia de una persona humilde y buscáramos cumplirlo, amados hermanos, seríamos instrumento poderoso en las manos de Dios. Si nosotros entendiéramos verdaderamente lo que es la humildad. ¿Qué dice? ¿Qué es el dilema en el Salmo 138, versículo 6? ¿Qué dice? Que Dios mira de lejos al altivo, mas mira de cerca, ¿verdad?, al humilde. Versículo 30 habla del resultado de la humildad y la mansedumbre. La fórmula para recibir descanso para nuestras almas es tomar el yugo de Jesús. Si queremos recibir descanso para nuestras almas, debemos de someternos al dominio de Cristo, llevar su carga, llevar sus mandamientos, aprender de Jesús, que es manso y humilde. Su carga es ligera, amados hermanos. ¿Sabe por qué ligera? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a cargarla. La carga de Jesús es ligera porque no la llevamos nosotros en la carne, sino que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a llevar la carga de Cristo. Hoy día muchas personas se sienten cansadas, se sienten cargadas y muy frustradas porque viven basada en hacer obra y hacer cosas, pensando que si van a obtener la gracia, el favor de Dios. Sin embargo, el descanso y la salvación del alma se obtiene cuando de una manera humilde nos sometemos a Cristo. Vamos a recibir ese descanso y esa salvación cuando nosotros somos humildes para entender que somos pecadores y necesitamos de Cristo. Cuando nosotros reconocemos que no es la fuerza nuestra, sino la fuerza de Dios actuando en nosotros. Debemos no solamente de someternos al Señor de Cristo, sino modelar a Cristo. Modelar a Cristo, a Jesús. Jesús fue manso, humilde, misericordioso, compasivo, perdonador. Se compadeció de los demás. La vida, cuando la modelamos a la manera de Dios, de Cristo, vamos a tener, amados hermanos, el resultado que esperamos. No es por obra, no es por la que usted haga o no haga, es por su gracia. Radica el poder de la humildad, porque obedeciendo a Dios, siendo humilde, obedeciendo a Dios, vamos a recibir ese descanso. Tenemos que reconocer a Dios, hermano. Tenemos que reconocer que lo que yo sé, lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que yo puedo hacer, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y si no reconocemos eso, entonces vamos a estar mal. Cuando somos humildes, reconocemos, tenemos el conocimiento de Dios, reconocemos a Dios, tendremos su gracia, poder, comunión plena con Él. ¿Qué? Salmo 138, versículo 6, ¿qué dice? Mira de cerca a quién, al humilde. Entonces eso indica que hay una plena comunión con Dios. ¿Usted quiere tener plena comunión con Dios? Sea humilde, seamos humildes. Queremos tener una plena comunión con Dios, que no sea interrumpida por nada. Seamos humildes y seamos mansos. Cuando somos mansos y somos humildes,
vamos a tener una plena comunión con Dios. Vamos a disfrutar de su favor, de su gracia, de su misericordia. Vamos a ser instrumento usado por Dios para su gloria, no para la nuestra. Y no vamos a buscar reconocimiento nuestro, sino en todo tiempo que se reconozca a ¿quién? A Cristo. A Cristo. Todo Cristo. Reconociendo, como dice el mismo Señor en Juan 15, separado de mí, nada podéis hacer. El momento que nosotros dejamos de reconocer a Cristo en lo que hacemos, ese momento nos hicimos autosuficientes y nos hicimos orgullosos y ya no somos humildes. ¿Queremos alcanzar el favor de Dios? Seamos humildes. Y la humildad, nuevamente, amados hermanos, no se trata de la vestimenta. Hay personas que son pobres materialmente hablando y son las personas más arrogantes. ¿Usted se ha topado con una persona así? Yo lo he visto. Oiga, no tiene que ver nada con lo que se dice. La humildad es reconocer, con estos términos, la humildad es reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras incapacidades y reconocer que todo y por todo es Cristo.